Simulación del Campeonato de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Eh, la estructura de datos que elegimos fueron listas tipo T, listas T. Eh, Voy a reducirlos a una explicación rápida de las, de las clases principales. Vamos a comenzar por la clase equipo. Entonces, en la clase equipo vamos a tener unos atributos propios de un equipo de fútbol. Un equipo representa una selección nacional, la cual va a competir para intentar ganar el mundial. Entonces, tenemos aquí los atributos ranking FIFA, país, el director técnico, la confederación, los jugadores del equipo y las estadísticas. Vamos a pasar a otra clase importante que es la clase jugador. Entonces, en la clase jugador, pues la clase que nos va a representar un jugador perteneciente a un equipo. Entonces, para identificarlo, tenemos los atributos propios: nombre, número de camiseta, una posición que decidimos escogerla y las estadísticas del jugador, donde se guardan los datos de las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas, eh, los minutos jugados, los goles anotados. Entonces vamos a la clase más importante del proyecto, que es la clase partido. Entonces la clase partido es la más importante porque ahí es donde, o sea, el partido es el evento principal del mundial, los partidos. Entonces tenemos los equipos, los dos equipos que se van a enfrentar, los goles de cada uno de los equipos, la sede, la terna arbitral, la hora y la fecha que se va a hacer el partido, la lista, los titulares de cada equipo. Y en esta clase también se generan las estadísticas, entonces por eso es una clase muy importante. Luego ahorita vamos a la clase grupo. La clase grupo, o sea, agrupa cuatro equipos y gestiona la fase de grupos. Esa es la funcionalidad de esta clase grupo. Ahorita vamos a la clase bombo. La clase bombo es la clase donde se usa para distribuir los equipos en 12 grupos. Y tenemos que el bombo uno tiene que estar el equipo local de donde se juega el mundial, el equipo anfitrión. Entonces luego vamos a pasar a las eliminatorias. En las eliminatorias es donde se gestionan las eliminaciones de los equipos en el campeonato, donde se hacen cada uno de las fases del campeonato. Luego vamos a la clase calendario. Clase calendario. Esta clase se encarga de simular las fechas de los encuentros del mundial. Entonces, y va una clase muy importante también, que es la clase gestor de datos. Esta clase es muy importante porque es la que gestiona los datos, los lee y los escribe en los archivos. Vamos rápidamente a la simulación. Aquí tenemos la simulación, entonces listo, con uno vamos a crear los equipos. Tenemos que se crearon los equipos, se cargaron desde el archivo y tenemos los datos de medición de recursos. Vamos al 2. El 2 sería crear los bombos, entonces se crean cuatro bombos de dos equipos, donde Estados Unidos es el principal del primer bombo, y tenemos cuatro bombos de dos equipos. Vamos a crear los grupos. Vamos a crear los grupos, entonces listo, se van a crear los grupos. Tenemos los grupos, todos los grupos creados. Ahora vamos a generar el calendario, y no nos va a mostrar nada porque eso es solo que lo vamos a utilizar. Listo, generar calendario. Luego vamos a simular la fase de grupos, que sería el 5. Simulamos todos los partidos de la fase de grupos. Tenemos los resultados y los goleadores de cada equipo. Donde hay goles, pues lo pone; donde no hay goles, escribe sin goles. Listo, tenemos los grupos. Vamos a mostrar la tabla de clasificación. Eso es tabla de clasificación. Pues, tenemos la tabla de clasificación de cada grupo. Listo.
Tenemos todos los eventos, los partidos jugables, los partidos ganados, los partidos empatados, partidos perdidos, los puntos que se organiza, el que más puntos tenga es el primero. Entonces, listo. Tablas de clasificación, vamos a obtener los clasificados, que son, obtener los clasificados 7. Listo, tenemos 32 clasificados, los primeros de cada grupo, los primeros de grupo, los segundos de grupo y los 8 terceros mejores, 32 equipos. Ya tenemos los clasificados, vamos a simular las eliminatorias. Listo, simulamos las eliminatorias. Ya aquí tenemos los 16 partidos de los 16 de final jugados. Tenemos los equipos, se eliminan 8 equipos, pasan 8 equipos a los octavos. Tenemos los 8 equipos de los octavos. Tenemos los cuartos de final. Tenemos las semifinales. La semifinal fue entre Nigeria entre Argentina y Nigeria, y el otro partido fue entre Egipto y Tunisia. Entonces tenemos que el partido por el tercer puesto lo, lo ganó Argentina. La final fue entre Nigeria y Egipto, donde ganó Egipto 1-0. Entonces el campeón del mundial es Egipto. Y tenemos la medición de recursos. Luego tenemos el guardar los históricos. Vamos a mostrar el campeón. Campeón es Egipto. Vamos a guardar los históricos. Guardamos los históricos y vamos a generar el informe final de todo el campeonato. Entonces tenemos que el informe general, el campeón es Egipto, subcampeón, el tercer lugar Argentina, el cuarto lugar Tunisia y tenemos el máximo jugador, el máximo goleador del equipo campeón y tenemos los goleadores del campeonato, los que más goles hicieron fue el 1 de Nigeria, el 14 de Jordania y el 18 de Escocia. Los equipos con más goles históricos actualizados fue Argentina, el que más goles hizo, y las confederaciones con mayor presencia en los 16 fue UEFA con 5, en los octavos fue CAF con 3, en los cuartos fue CAF con 12. Tenemos la medición de recursos y ya esto sería todo. Gracias. Hola, mi nombre es Andrés Guerrero y voy a explicar partes importantes del código. Eh, un- la primera de ellas es la estructura de datos que usamos. Las listas enlazadas que funcionan como una plantilla para cada estructura de datos que utilizamos en el programa. Cada nodo es una parte de la lista que apunta al siguiente con memoria dinámica. Esto nos da una ventaja, ya que no necesitamos saber de antemano la cantidad de elementos que tiene una lista. La lista crece en la ejecución del programa y nos da y nos ayuda a no desperdiciar memoria ni nos arriesgamos a hacer un desbordamiento. Eh, Otra parte importante del programa es la clase partido, en donde uno de sus métodos más importantes es simular con configuración. Inicialmente utiliza el método seleccionar titulares, que, que con la librería RAM calculamos aleatoriamente los jugadores que van a ingresar en cada partido como titulares. Luego calculamos los goles esperados con una distribución Poisson utilizando un lambda suministrado por la guía. A con- Luego asigna los goles que generó a jugadores específicos. También simula eventos de cada jugador, como son las faltas, los minutos jugados o las tarjetas.
Y en el caso de de la eliminación, de la fase de eliminatorias, utilizamos el ranking FIFA como método de desempate. Otro método importante es actualizar estadísticas de equipo. Ect- Este método modifica dos tipos de objetos, como lo son estadísticas de equipo y estadísticas torneo equipo. La diferencia es que tenemos las estadísticas históricas, es decir, la base con la que trabajamos en estadísticas de equipo. Estas son necesarias, estas son necesarias actualizarlas ya que a medida que avanzamos de fase, a medida que avanzamos de fase, necesitamos tomar la nueva información para calcular los goles esperados. Y las estadísticas torneo equipo son importantes, ya que al final necesitamos